Hola amigos y hermanos, hemos llegado al final del trimestre de la lección de escuela sabática. Durante todo este tiempo hemos estudiado el Evangelio de San Juan, donde hemos tocado puntos muy importantes. Para esta semana nos toca la última lección, la número 13, que lleva por título Conocer a Jesús y su palabra. Pregunto, ¿qué significa la palabra conocer a la luz de las Sagradas Escrituras? La palabra conocer en la Biblia tiene varios sentidos. Así, por ejemplo, la palabra conocer en la Biblia hace referencia al conocimiento íntimo y sexual entre esposos. También la palabra conocer en la Biblia hace referencia a ese conocimiento, a esa certeza que uno alcanza de la verdad por medio de la experiencia. La palabra conocer en la Biblia está íntimamente relacionada con la palabra fe, y ambos vocablos a su vez están relacionados con Dios. El Señor Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 39 dijo así: escudriñan las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús fue muy claro. Él dijo que deberíamos escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Esto quiere decir que para poder conocer al Señor Jesús debemos recurrir a la palabra. No hay otra forma, no hay otra fuente. La fuente que nos va a permitir conocer al Señor es la palabra. Esto hace necesario que nosotros conozcamos la palabra. Y para poder conocer la palabra, necesitamos escuchar a la palabra, necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos meditar en la palabra. Y esto debe hacerse, como dijo Pablo, con los ojos del entendimiento. Debemos permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestra razón, de modo tal que podamos conocer al Señor. Ahora bien, cuando uno va a la palabra de Dios, comienza a conocer a Jesús. Y el conocimiento empieza como algo intelectual, como algo teórico. Pero si lo estamos haciendo con los ojos del entendimiento e iluminada nuestra razón por el Espíritu Santo, vamos a poder entender a Dios como la palabra lo revela. Es allí donde comienza a surgir lo que llamamos la fe. Como está escrito, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como la fe es algo dinámico, la fe nos va a tener que constreñir a la experiencia. Ahí entramos a lo que llamamos el conocimiento relacional. Comienzo a probar a Dios en su voluntad. Y en la medida que voy viviendo ese conocimiento teórico, comienzo a comprobar, a alcanzar certeza de la verdad por medio de la experiencia. Es allí donde realmente llegamos a conocimiento exacto de la verdad. La lección de esta semana nos invita, nos llama a conocer a Jesús y su palabra. La lección de esta semana toca temas muy importantes que necesitamos comprenderlos, ya que resultan esenciales para la experiencia cristiana y para la obra de preparación. Amigos y hermanos, los invito a que estudiemos la lección durante toda esta semana. Día tras día estaremos colgando los temas relacionados con esta lección. Que pasen un lindo día. Amén. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Estamos regresando con el estudio de la escuela sabática correspondiente al día domingo. En esta ocasión nos toca hablar el tema de regreso a Galilea, que se encuentra registrado en el libro de Juan, el capítulo 21 de los versículos del 1 al 19. Los discípulos estaban muy preocupados y también tristes, porque no habían visto a Jesús después de la resurrección, y volvieron a sus tareas habituales. Y en esta ocasión Pedro, Simón, les dice a sus compañeros:
voy a ir de pesca. De regreso a sus habituales jornadas. Y entonces ahí se unen 6 de sus discípulos. Y también le dicen, yo también quiero ir, te acompaño. Y ahí los 7 discípulos entran a la barca en Galilea y se van rumbo al mar. Y allí toda la noche trataron de pescar algo y no pescaron nada. A la mañana siguiente, muy de madrugada, Jesús se les presenta. Y ahí les pregunta, ¿tienen algo de comer? Ellos no sabían que se trataba de Jesús. Y entonces los discípulos allí dijeron, no tenemos nada porque no hemos pescado nada toda la noche. Y Jesús les dice, tirad la red hacia el lado derecho. Y cuando tiraron la red hacia el lado derecho, tanta era la cantidad de peces que sus redes casi se rompían. Y fueron arrastrando las redes hacia la orilla y pescaron 153 pescados. Y ahí Jesús les preparó el alimento para ellos. Pero Juan lo reconoció y le dice a Simón Pedro, él es Jesús. Y Jesús en esa ocasión lo llama aparte a Pedro y le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y entonces allí Simón Pedro trata de entender la pregunta y no le responde cabalmente y le dice, sí Señor, yo te amo. Pero Jesús nuevamente le pregunta y le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Él se da cuenta que esa pregunta era solo para él, porque había muchos Simón Pedro, pero no había muchos Simón Pedro, hijo de Jonás, y la pregunta es personal. Y por tercera vez Jesús le pregunta, Simón Pedro, ¿tú me amas? Él le dice, humildemente, Señor, tú lo sabes todo, y sabes que te amo. Y entonces allí Jesús le responde y le dice, apacienta mis ovejas. Es la labor que le da a Pedro después de su resurrección, apacentar sus ovejas. Y la pregunta no solamente es para Simón Pedro, hijo de Jonás, sino esta pregunta va para ti, mi querido amigo. Y él te pregunta a ti individualmente, ¿me amas? ¿Qué le responderás tú a Jesús? Si te pregunta 1, 2 o 3 veces, Él quiere estar seguro que tú le amas. Es por eso que te hace la misma pregunta 3 veces. Tú que estás escuchando la lección de escuela sabática, allí trata de responder esta pregunta que Jesús te hace. ¿Le amas? Y Juan mismo hay un texto que menciona y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos a Dios, estemos dispuestos a guardar sus mandamientos que se encuentra registrado en el libro de Éxodo, capítulo 20. Pueden ustedes buscar en sus Biblias en casa cuáles son los mandamientos que Él desea que nosotros le obedezcamos. Seamos pues fieles al Señor y podemos disfrutar de este maravilloso estudio cada semana. Les animo a seguir estudiando el folleto de Escuela Sabática. Y un buen día. Gracias Justo por el repaso del día domingo. Continuamos con nuestra lección para el día lunes 23 de diciembre y el título es Mantener los ojos en Jesús. Y me gustaría resaltar o compartir contigo 3 diferentes enseñanzas que podemos sacar de este día. La primera es, ¿a dónde fijas tú tus ojos? Bueno, aquí vemos en el relato que Pedro fija su vista en lo que sucedía con Juan. Pedro le pregunta a Jesús y le dice, ¿y de este qué? Y Jesús le contesta o le redirige su atención a Pedro hacia seguirlo sin preocuparse por lo que pasaría con Juan. Él le dice, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pasemos a nuestro siguiente punto, que es Juan aclara los versículos de Juan 21, capítulo 21, de los versículos 23 al 25. Y ahí vemos que las palabras de Jesús a Pedro, cuando dijo, Pedro, si quiero que hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pensaron que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera. Pero
Este pensamiento podría volverse una crisis al pasar el tiempo y Juan acercarse a la muerte y Jesús aún no volver. Entonces Juan se asegura de aclarar en los versículos 23 que estas palabras expresaban un deseo y no una profecía acerca de lo que pasaría. Pasemos a nuestro tercer punto, que es ¿en quién te centras? Centrarse en Jesús y no en otras personas debe ser nuestra meta. La lección nos recuerda que es inevitable que la gente nos decepcione y tal vez hasta puedan lastimarnos, pero solo en Jesús, nuestro Salvador, podemos tener confianza. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2 nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asiada, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, ¿en quién te centras tú? Meditemos en las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces te han decepcionado algunas personas a las que tal vez tú admirabas? ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de esas experiencias? Y yo puedo compartir contigo que una de las duras realidades que yo pude aprender de esas experiencias es que todos somos humanos y tenemos diferentes luchas. Así que tú medita en estas dos preguntas y prepáralas para tu clase. Te esperamos. Hola amigos y hermanos, continuamos estudiando la lección de escuela sabática. Para el día martes, el subtítulo de nuestra lección es Luz y Oscuridad. La palabra luz me hace recordar a lo que Jesús dijo en las Escrituras: yo soy la luz del mundo. Estas palabras de Jesús me llevan al principio, al momento, al día cuando el hombre fue creado. Antes de la caída, el ser humano poseía una mente equilibrada, una sana conciencia. Su mente estaba iluminada por la luz divina. Cuando el pecado entró en el mundo, el hombre perdió ese equilibrio, perdió la capacidad de poder discernir correctamente. Se sumió en las tinieblas. Podemos entender la razón por la cual entonces los seres humanos cometemos tantos errores y pecamos. Los seres humanos que no caminan con Dios andan en la oscuridad, andan en las tinieblas, no pueden entender ni conocer a Dios ni comprender la palabra. Los seres humanos que profesan conocer a Dios y sin embargo el Espíritu Santo no los acompaña, también están sumidos en las tinieblas y no pueden conocer ni comprender la palabra como debiera de ser. Ese era el problema de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Profesaban conocer a Dios, profesaban servir a Dios, pero vivían alejados de Él. Y cuando ellos iban a las Escrituras, las interpretaban no según Dios, sino según su propio criterio. Necesitamos que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestra razón, a fin de poder entender correctamente la palabra y conocer a Dios. La única manera de poder salir de la oscuridad, la única forma de poder entender correctamente la palabra es elevándonos al plano de lo espiritual. ¿Y qué significa elevarse al plano de lo espiritual? Acercarse a Dios pidiéndole iluminación para poder entender a Dios y conocerlo a través de su palabra. Solamente de esa manera podemos salir de las tinieblas para entrar en la senda de la luz. Una luz que nos permitirá entender y conocer a Dios, comprender cosas que jamás podrían haber subido a nuestro pensamiento sin la presencia del Espíritu Santo. Recordemos, Jesús dijo, yo soy la luz. Su palabra es la luz. Y solo podemos salir de las tinieblas y de la oscuridad recurriendo a Jesús a través de la palabra. Que tenga un buen día, hermanos,
Bendiciones. Feliz miércoles. Gracias por seguir con nosotros para el estudio de la lección número 13. Hoy día el título es Teología desde arriba o desde abajo. Bueno, quisiera compartir contigo unos puntos que podemos sacar del día miércoles para esta semana. El primer punto es, ¿por qué buscas a Jesús? Este día, miércoles, vemos nuevamente el tema de la teología desde arriba o desde abajo. La lección nos invita a leer Juan capítulo 4, versículos 46 al 50, y vemos que un oficial del rey viene a buscar a Jesús porque su hijo está muy enfermo. Este oficial había tomado la decisión de creer en Jesús si su hijo sanaba. Pasemos a nuestro segundo punto que podemos sacar de la lección de este día. Bueno, el segundo punto es teología de abajo. La teología de abajo se refiere a que nuestra fe depende de los milagros. Vemos en Juan capítulo 4 versículo 48 que nos dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creyeras. Bueno, aquí resalta algo muy importante la lección, que es el peligro de la teología de abajo, es que establece normas para Dios y su palabra. La lección resalta el siguiente pensamiento. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas se convierten en la autoridad final en cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Juan 8:31 nos dice, si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Si dudamos de la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. ¿Escuchaste bien? Si dudamos de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Pasemos a nuestro tercer punto, que es la teología de arriba. Allí vemos nosotros en Juan capítulo 4, versículo 50, que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La teología de arriba es creer en la palabra de Dios y hacer su voluntad como respuesta activa al hecho de escucharla. ¿Escuchaste? Nuestra respuesta activa al hecho de escuchar la palabra de Dios. La lección nos recuerda que oír y poner en práctica la palabra de Dios es un acto de amor. Si nosotros vamos a Juan capítulo 7, versículo 17, nos dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pasemos a nuestras preguntas para meditar en este día. Y es, ¿cuál es la relación entre nuestro amor a Jesús y la obediencia? Y también, ¿por qué cualquier tipo de obediencia que no es fruto de amor corre el peligro de ser legalismo? Te invitamos a que prepares tus respuestas y la compartas con tu clase el sábado. Dios te bendiga. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros para el estudio de la lección número 13. Hoy estamos a jueves 26 de diciembre y el título para hoy es Permanecer en Jesús. Vamos a ver 3 puntos para este día que podemos sacar de la lección. El primero es, el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús y las señales que indican el camino. Y llegaremos a Jesús si estamos dispuestos a conocer a Dios y hacer su voluntad. Vemos en el libro de Juan a muchas personas que aceptaron la luz y creen y otros que vieron la luz pero rechazaron y quedan ciegas. Vemos a los líderes religiosos, por ejemplo, o a Pilato. También se nos presenta a María y a Marta, que ellas creyeron y aceptaron esa luz, pero al contraste de los líderes religiosos y Pilato que rechazaron esa luz. Todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la verdad y la luz que se les presentó. Ahora también Juan te ha presentado a Jesús. ¿Qué decidirás tú? Bueno, pasemos a nuestro segundo punto, que es cuidado con la teología de abajo. La teología de abajo nos conduce por un camino equivocado. Si nosotros leemos
el libro de Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 1 al 12, podemos ver esto presentarse. Cuando la sabiduría humana usurpe el lugar de la divina, intentarán imponer una falsa adoración en el mundo. Pasemos a nuestro tercer punto, y es el secreto del crecimiento y la salud espiritual. ¿Escuchaste bien? Es el secreto del crecimiento y la salud espiritual. Y te preguntarás, ¿cuál es? ¿Cuál es ese secreto? Bueno, no es un secreto en verdad, porque Jesús nos dio la respuesta. Y Él dice en su palabra, ¿cuál es esa respuesta? ¿Cómo nosotros podemos crecer y tener salud? Y es permanecer conectados a Él, permanecer conectados a Jesús. La palabra de Dios nos dice que Él es la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. En el libro Fe y Obras, página 56 de Elena G. de White, nos recuerda que la voz de Dios nos habla a través de su palabra y oiremos muchas voces, pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán, aquí está Cristo o allí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos qué debemos hacer? Que los tales no tienen. ¿Quién tendrá la verdad? Nos preguntaremos eso. Bueno, a menos que nos conectemos cada cosa con la Escritura, o sea, que nosotros la enfrentemos con la Escritura, entonces debemos someter nuestros propios puntos de vista a los presentados en la palabra de Dios. Así que, ¿cómo vamos a saber si lo que dicen las personas es verdad? Bueno, nosotros tenemos que afrontarla con la palabra de Dios. Así que sigue estudiando tu lección, que está muy interesante para esta semana. Hola amigos, estamos felices de que continúas con nosotros para el repaso de la lección número 13. Hoy día, viernes 27 de diciembre, estamos para estudiar y meditar. Bueno, quiero presentar contigo, o sea, compartir contigo 4 puntos que podemos sacar de la lección de esta semana. El primero es, la perspectiva de Dios es muy diferente a la humana. Dios nos deja saber cuál es su perspectiva por medio de su palabra y dirección del Espíritu Santo. El segundo punto que podemos extraer de la lección de esta semana es entrega personal a Jesucristo. Y tú te preguntarás, ¿qué quieres decir con eso? ¿Entrega personal a Jesucristo? Bueno, Dios nos ha revelado su grande amor por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y ahora Cristo intercede por ti y por mí. Así que Él nos hace esa pregunta, si aceptamos ese regalo de Él. Y por eso nosotros nos entregamos totalmente a Él. Bueno, nuestro tercer punto es fe devastada y restaurada. Cuando 2 de los discípulos de Jesús iban tristes camino a Emaús, Jesús se les unió sin revelar su identidad y les explicó las profecías sobre Él, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo también. Vemos que su fe fue restaurada y la victoria de Cristo sobre la muerte se hizo tan real para los discípulos que estuvieron dispuestos a dar todo por Cristo y el Evangelio. Pasemos a nuestro cuarto punto, que es la paciencia y amor de Cristo para sus discípulos. ¿Escuchaste bien? La paciencia y amor de Cristo para sus discípulos. Después de su resurrección, vemos que Jesús fue paciente con sus discípulos, explicándoles nuevamente todo lo que les había enseñado durante su ministerio de 3 años y medio. Jesús ve nuestras luchas de fe y es paciente para con nosotros. Podemos nosotros parar en este momento y meditar en lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9, que dicen: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué haríamos sin la paciencia de Jesús para con nosotros? Ahora, quiero hacerte una pregunta. Hemos pasado
gran parte de este trimestre compartiendo la lección basada en el Evangelio de Juan. Temas del Evangelio de Juan para este cuarto trimestre. Y me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál de los relatos presentados en el Evangelio de Juan te llaman la atención a ti? Y tú puedes, al sentarte y meditar en estos relatos, puedes ver el amor de Dios para contigo. Quiero que tú medites en eso y puedas preparar tu respuesta para compartirla con la clase de escuela sabática. Ahora, quiero nuevamente leer contigo el versículo de memoria para la lección 13 que dice: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan 5:39. Esperamos que hayas sido grandemente bendecidos por la lección de esta semana. Conocer a Jesús y su palabra. Hemos llegado al final del trimestre y vamos a seguir estudiando y creciendo y aprendiendo más. Ahora, al meditar en esta lección, queremos orar por ti. ¿Te gustaría acompañarme a orar? Bueno, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, cuán bueno eres tú para con nosotros. Te alabamos y te agradecemos por tu paciencia. Muchas veces, Señor, nuestra fe flaquea y muchas veces estamos más desconectados de ti por las diferentes cosas que afrontamos en la vida. Queremos presentarte a cada amigo, cada hermano que se conecta, que ha estado estudiando la lección con nosotros. Tú conoces sus necesidades, lo que los aflige, los miedos, Señor, las necesidades que tienen. Pero sobre todo necesitamos conocerte más a ti, crecer más en ti. Queremos pedirte que al estudiar tu palabra no sean solamente palabras que escuchamos, sino que puedan tocar lo profundo de nuestros corazones y tu voluntad sea hecha en nosotros. Si alguien está necesitado de trabajo, Señor, provéeles. Si alguien está necesitado de liberación, líbralo, Señor. Si alguien está luchando con alguna debilidad, Señor, dale la victoria. Tú conoces cada necesidad. Si alguien está preocupado por un hijo, por su salud, Señor, los presentamos a cada uno de ellos, Señor, nombre por nombre, porque tú los conoces. Que tu Santo Espíritu los pueda visitar en su hogar y que la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de ti pueda tocar sus vidas y ellos puedan tener el milagro que ellos necesitan. Bendícelos y te alabamos porque sabemos que tú harás algo grande en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros durante este trimestre y esperamos que hayas sido grandemente bendecidos. Te esperamos para la lección del próximo año 2025. Dios te bendiga. Bye.